días a todos. Vamos a comenzar con la actividad y la clase abierta del profesor Matzner en este curso Gaudí que la facultad ha retomado desde este año para prepararse para lo importante del próximo 2026, que es un año que ustedes saben, Gaudí va a ser el año de la finalización de las obras de la Sagrada Familia, de los 100 años de la muerte de Gaudí, y en Chile los pasos importantes de retomar fuerza con un proyecto que lleva ya más de 3 décadas y que nació en estas aulas. Por ahí por los años 90, cuando el profesor Matzner hacía clases aquí también, y a mí me tocaba también ser uno de los estudiantes que caminaba por los pasillos viendo esas maquetas que se hacían aquí en la facultad. Así que queremos darle la bienvenida en nombre del decano Manuel Amaya a todos los que asisten al curso, a nuestros invitados que han aceptado. Estamos registrando esta actividad en video que va a ser subida luego a las redes sociales de la facultad para que pueda ser vista por quienes quieren interés y quieren apoyar este proyecto en su materialización. Así que para comenzar, y aparte de agradecerle al profesor Matzner esta preparación de la clase, voy a presentar a don Gonzalo Díaz, presidente de la Corporación Gaudí, que también va a dar unas palabras de bienvenida hoy día aquí en nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Alberto, Cristiano. No te más, Gaby, la cámara te vea. Muchas gracias. Lo primero, comentar que yo también soy arquitecto y yo creo que no venía hace como 30 años a esta escuela. Yo estudié en otra escuela aquí en Santiago, pero solía venir a la biblioteca acá. Yo creo que tenían mejores libros. Y así que me dio mucho gusto volver a entrar a esta escuela porque me trae muy bonitos recuerdos. Lo otro es comentar un poco lo que ya ha dicho Alberto. Están desde el principio ustedes como Universidad de Chile apoyando este proyecto, que Dios quiera que avancemos, y creemos que este año que se va a concluir la Sagrada Familia, creemos que es un año clave para que nosotros podamos, eso es lo que nos hemos propuesto, iniciar las obras de construcción. Así que agradecer la iniciativa que ha tenido la Universidad de Chile de retomar los cursos con el profesor Matzner a través de la gestión de Alberto, y creemos que en conjunto vamos a avanzar y vamos a promover este lindo proyecto para que se haga realidad a la brevedad. Así que muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Muy bien, y como se ha planteado entonces, esta es una clase abierta, es parte del curso que el profesor va a explicar ahora. Sus estudiantes van a ir llegando de a poquito, el registro va a ser subido a las redes sociales de la facultad y esperamos, en base a varias ideas y proyectos que estamos desarrollando ahora, tener un año Gaudí donde participemos en conjunto y logremos una convocatoria que, como dije antes, convoque y sume fuerzas para la materialización de esta obra global, vamos a decir, ¿no? Universal, ¿no? Así que, profesor Matzner, muchas gracias. Tal como les explicaban, esta forma parte de una clase, de un curso. De hecho, acá va a servir para que ustedes se enteren cómo ha sido el curso, y mis alumnos que están acá ya llegando se darán cuenta, digamos, que lo que hemos explicado siempre, que la obra de Gaudí, desde el punto de vista de unas etapas, como muy bien definió Joan Bassegoda, se puede ir en 3 etapas. Una primera etapa historicista o ecléctica, que es el Gaudí del modernismo catalán más Art Nouveau, donde revisamos clase a clase cada una de esas obras desde el punto de vista arquitectónico, simbólico, espacial, estructural y constructivo. Después viene una segunda etapa, que es la de plena madurez, donde vemos al Gaudí que más conocemos, que se inspira ya más de fuerte en la naturaleza. Y como muy bien dice Bassegoda, la Sagrada Familia, que es la última etapa, que es una obra en sí, es una obra que él no inició ni tampoco va a terminar. Sin embargo, es la ópera magna, es la obra magna donde se concentra una síntesis de todo lo que él fue aprendiendo en vida. Porque lo podrán ver, ¿no es cierto?, que todo su trabajo, digamos, desde 1883 hasta que él muere, se va dando de esa forma. Y dentro de este marco, que fue la clase del viernes antepasado, vimos la Sagrada Familia, que mis alumnos recordarán fue una clase muy densa, muy larga, porque la vimos en todos los aspectos. Por lo tanto, hoy día, si vamos a referirnos al proyecto de, como señaló Alberto, de Gaudí en Chile, obviamente que está todo vinculado a Sagrada Familia. No vamos a mostrar todo porque yo me apoyo en lo que vimos en ese momento.
Bueno, esta obra la vamos a explicar muy en detalle. Primero me baso en este plano de la Basílica de la Sagrada Familia, el acceso está por acá, donde la capilla que señala con el número 10 es el proyecto que el padre Aranda le solicitó a Gaudí y Gaudí le cedió. Lo vamos a explicar todo eso en detalle en esta presentación. Por lo tanto, aquí hay una especie de situación de capillas gemelas, por decirla de alguna manera. O sea, una en Barcelona, España, y otra acá en Rancagua, Chile, que tienen la misma morfología, pero no son exactamente iguales desde el punto de vista de la materialidad, el simbolismo, del emplazamiento, el territorio, de los usos y todo. Sin embargo, es una capilla dedicada a la Asunción de la Virgen, y eso es muy bonito porque eso se mantiene, que es el origen que Gaudí le dio y que el padre Aranda pidió. Entonces, tenemos acá arriba el año en que empieza el proyecto, 1921 a 1922. Esto es muy increíble, providencial, porque Gaudí tenía recién diseñada esta capilla cuando el padre Aranda le pide un diseño. Y estamos en este momento con las obras para terminar el año que viene. Ya está muy avanzado, están levantando los muros de la planta baja. O sea, la capilla de la Asunción en Barcelona está en obra y está a puertas de terminar. Y obviamente el arquitecto Antonio Gaudí. Y el proyecto que le deriva, que fue desclasificado, también vamos a explicar en detalle eso, se inicia, ¿no es cierto?, como muy bien explicó Alberto, en esta facultad, el año 2009, por mandato de la Dirección de Arquitectura del MOP, y se tiene estimado, es una estimación de licitar a fines del próximo año y terminar ya el año 2029. Son años que están en curso. Fue desarrollado por arquitectos de esta facultad, con apoyo del decano y en coordinación, obviamente, con la Sagrada Familia Barcelona. Entonces vamos a dividir esta presentación en 10 partes, ¿ya? Y vamos a mostrar algún material que nunca se ha mostrado también, histórico, que ni los consejeros de la corporación conocen. Así que es un momento bien importante y vamos a empezar por un poco lo que ya se ha hablado antes. ¿Cuál es el perfil humano de este curita chileno? Padre Angélico Arandas nació en Lindero, 1870, y era un cura franciscano que se dedicaba a pintar y a las esculturas. Hemos hecho muchas entrevistas, hay una tesis de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile muy completa que se llama el análisis de pinceladas del arte instintivo. Era un arte que Tomás Lago califica como popular instintivo, no académico, pero de mucho valor, y este era un cura que era sacerdote, ese era su oficio, pero pintaba. Entonces a veces se iba con su sotana y un burro a la cordillera a pintar. Era un personaje, créanme, lo hemos entrevistado familiares, a franciscanos, muy impresionante. Muy brevemente mostrar algunas obras. Por ejemplo, es una imagen de Rafael hecha en acuarela. Habían algunas obras también hechas en óleo y también escultura, como esta imagen muy bonita, que está todo en un legajo que se almacena en los archivos de la Iglesia de San Francisco en la Alameda, acá en Santiago, y que la corporación declaró monumento histórico. Son 6 tomos con información de toda la vida espiritual, artística del padre Aranda, y son manuscritos, como lo ven acá, agosto de 1957, y va escribiendo cosas con dibujos, son bien bonitos, digamos, y muy significativos, y de repente hace referencia, y por cierto ahí se refiere a Gaudí y su experiencia que él tuvo. Estas son obras de arte, naturaleza muerta, que la familia Muñoz Aranda de las conservas Penske en San Felipe proporcionó, y que también se ha ido haciendo un catálogo razonado de la pintura del padre Aranda a medida que van avanzando los años y se va sabiendo. De hecho, hay muchos cuadros en la misma iglesia de San Francisco de Santiago y también en Rancagua y en otros templos en general. El padre Aranda era una persona que no era arquitecto, pero era como un arquitecto constructor. Créanme que lo que hemos visto, manejaba muy bien las especificaciones técnicas, era un constructor. Restauraba iglesias, tuvo una labor importante en La Granja y en la Chacra Patagonia, en Apoquindo, de construir conventos y capillas.
Entonces, en el momento en que fue asignado a Curimón, que como sabemos es una iglesia muy importante de la comunidad franciscana, monumento histórico, acá vemos, ¿no es cierto?, la ciudad de San Felipe, el río Aconcagua, y está Curimón, donde él era el sacerdote encargado, pero acá vean ustedes muy cerquita hay un pequeño cerro que el padre gestionó la ubicación de un santuario que es muy bonito y tiene mucha devoción popular hasta el día de hoy. En esta imagen aérea estamos viendo la iglesia, ¿no es cierto?, de San Francisco Curimón, que es construida en 1713. Tenemos que consignar que San Felipe, al igual que Rancagua, fue fundada por Manso de Velasco, con el damero, ¿no es cierto?, fundacional, en 1740. Y los franciscanos llegan en el fondo en el siglo XVII, o sea, muy tempranamente. Por lo tanto, acá hay un enraizamiento de la comunidad franciscana muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? El padre Aranda, como gestor, logra, ¿no es cierto?, construir un bosquecillo de cipreses. Todo esto lo fuimos investigando en sus escritos, ahí están los cipreses, y gestionó sin ir a Europa la primera traída de una escultura, que es en este santuario San Francisco, una imagen que trae desde Italia en 1901, y se le pone un pedestal, y bueno, esto es lo que hoy día tiene mucha devoción, y es como la primera gestión y como que los franciscanos, no sé si se enojaban, pero le decían: usted que es tan como inquieto, padre Aranda, porque él gestionaba, iba para allá y logró traer esta imagen. Y al parecer acá quedó una primera como ganas del padre Aranda de inmiscuirse más de la cultura europea y del arte. También fue encargado para hacer esta escultura el padre Manera en 1912. Ojo con la fecha, 1912, recién había regresado de Europa, que él se fue a estudiar pintura, como vamos a ver. Y la comunidad le encarga esta obra al padre Manera, que lo hace en fundición de bronce, es de muy buena calidad y se preserva bastante bien. No cobra los honorarios, dice, solo le pide que le hagan la fundición la comunidad. Y una de las... Lo hace de buena manera. Sí, de buena manera. Bueno, acá tenemos la iglesia San Francisco Varón, que como sabemos ya ha tenido 3 incendios, vuelto a restaurar, y el padre Aranda también era superior de esta iglesia. Y acá sucede algo bien increíble, porque sin nada de recursos, el padre Aranda gestionó y logró llevar a cabo una obra bien interesante. Producto de una de las restauraciones se encontró esta reja con la data de 1916, que dice Padre Angélico abajo. Hay una serie de elementos que se han ido descubriendo, como estos frisos, que están a una altura de 1 metro y están hechos, ¿no es cierto?, con cerámica cocida. Y según los escritos que investigamos de los libros del padre Aranda, él mismo un día dice que le tocaron la puerta en Valparaíso y era un mendigo y le dijo: deme plata. No, pase, y lo hizo entrar y le dijo: yo le voy a enseñar el arte de la escultura. Y le enseñó, en vez de darle plata, lo cobijó, obviamente le dio pan y le enseñó a hacer este tipo de arte, y generó, sin querer queriendo, armar una especie de escuela de artes y oficios. Es súper interesante. Segunda parte, el viaje a Europa. Como ven, era un padre inquieto y logra convencer a la comunidad franciscana, y el definitorio, que es la organización estructural que da el pase, le autoriza ir a Europa. Esto es bien peculiar, estamos hablando 1909. Y le autoriza, él se autofinancia el viaje, pero hace una cantidad de contactos, duerme en puros lugares que duerme gratis, con amigos, contactos y la misma comunidad. Pero lo interesante es que va de oyente, atención con esto, a la Real Academia Española. Esta todavía existe. La Real Academia Española en ese momento era dirigida por José Benlliure. Todos son artistas muy connotados, y recibe solo alumnos becados que vienen de España, porque esto es en Roma, Italia. Vienen becados a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, es tremendamente difícil entrar, y él logra que esté de oyente. Entonces se codea con los principales artistas de fin del siglo XIX, principios del XX. Esta academia, acá lo tenemos cuando está ya en Europa, en Roma, el padre Aranda. Esta academia
logra, ¿no es cierto?, ha generado una escuela de artistas muy importante. Acá tenemos una imagen cuando van los reyes de Italia y está José Belliure en 1910, que es el mismo año en que estaba el padre Aranda. Estas son imágenes, ¿no es cierto?, de las obras que se hacían, figura humana, bueno, acá en la FAU también, yo me acuerdo de un curso figura humana, imágenes que nos ha proporcionado el archivo histórico de la Academia Española en Roma. Y lo más interesante, que se hizo tremendamente amigos del director José Belliure y de Eduardo Chicharro, un gran artista español también. No sé si le conocen, pero tiene una obra bien destacada. Y después que regresa a Chile, el padre Aranda sigue en contacto con ellos. Es una situación que vale la pena destacar. Ese es el taller que tenía José Belliure en la misma academia en el año 1909. Y aquí hay algo bien interesante. Esto está en el Trastevere, que es al otro lado del río, en Roma. Y en un pequeño promontorio, ¿no es cierto?, se encuentra la iglesia San Pietro in Montorio. Y en esa iglesia, que está ahora la Real Academia Española, como digo, según la tradición, el apóstol Pedro fue crucificado boca abajo en un punto exacto donde está un templete que hizo Bramante. Ahora, esto no es una mera anécdota histórica. ¿Por qué lo digo? Si se fijan en esta imagen, acá tenemos la iglesia San Pietro. Todo esto hoy día es la academia, tal cual. Pero adentro, bien apretadito, está el templete de Bramante. Y eso es un edículo. Una capilla es un edículo. Y el padre Aranda estudió acá y todos los días tenía que pasar por estos lugares. Y es muy altamente probable que cuando él le pide una capilla a Gaudí, que lo vamos a explicar luego, había pensado para la iglesia San Francisco en Rancagua que lo emplace exactamente en el claustro, en el patio del claustro, que es más grande que la de San Pietro. Esa es una investigación histórica que la dejamos abierta para seguir hablando, investigando, pero es un templete precioso de clasicismo renacentista, que bueno, no da tiempo ahora de meternos mucho, pero ese es el lugar donde el padre Aranda va. Ahora, ¿cómo se vincula con Gaudí? ¿Qué tiene que ver Roma, Italia, si estamos hablando de Gaudí, que es catalán? Bueno, el padre no era nada de tonto y dijo, estoy acá en Europa y claramente no voy a volver, y aprovechó de recorrer España. Estuvo en Ávila, Toledo, hizo cuadros, por eso sabemos muy bien dónde estuvo, y por supuesto también en Sagrada Familia. Estas son imágenes del avance de la Sagrada Familia en 1908 a 1909. La fachada del Nacimiento, con Gaudí vivo, tenía en este momento aproximadamente 50 metros de altura, es decir, la mitad que tienen los campanarios en este momento. Y por datas de los cuadernos del padre Aranda, sabemos que él llega a Tenerife, a las Islas Canarias, en el barco que viene de Argentina, de América, digamos, el Viernes Santo 9 de abril. Curiosamente, ese año hay una tremenda erupción en Tenerife. Y llega a Barcelona, ¿no es cierto?, probablemente abril-mayo. Eso no está datado exacto. Pero lo que sí sabemos es que cuando llega debe haberse encontrado con una Barcelona muy convulsionada política y socialmente. Porque esto es un tema que se llama la Semana Trágica de Barcelona. Fue un hito, fue una semana tremendamente violenta, muy fuerte, con barricadas, incendios, producto de problemas que tenía el gobierno central, Madrid con Barcelona, de defender la corona en África. Un tema histórico que no quiero extenderme acá, pero que es muy interesante y que generó mucha irritación regionalista contra el gobierno central. Y el padre Aranda llega a 2 meses de esto. Eso es un tema muy interesante que habría que seguir investigando. Y así estaba la Sagrada Familia, en esta bonita foto a distancia, donde ya se ven los campanarios, ¿no es cierto?, ya constituidos, y Gaudí, como digo, llega en barco de América y va a Barcelona, conoce a Gaudí en la primera gestión, primera experiencia en Europa, conoce a Gaudí, y después va a Roma y después vuelve a ir a España. Entonces teje una relación. Y entonces se genera esta vinculación porque el padre Aranda toca la puerta y le dice, mire, yo soy sacerdote, quiero conocer su iglesia, y Gaudí personalmente se la muestra. Esa era la edad,
joven y en el año en que él va, y así está Gaudí. Esa foto no está pixelada, no tiene mayor resolución. Hay fotos mucho mejores de Gaudí, pero en general él no se dejaba sacar fotos, pero esta, la gracia que tiene es que exactamente en 1910. Así se conocieron en ese mismo momento. El padre Aranda tiene la gracia de que Gaudí le recorre la Sagrada Familia, le explica personalmente todo y obviamente se produce una amistad entre ellos dos. Y el padre vuelve a Chile, lo llaman la comunidad franciscana porque ya lo necesitan, y después de un tiempo fue asignado a Rancagua como el superior de la iglesia de San Francisco de Rancagua. Este es el damero fundacional, como ya dijimos, fundado por Manso Velasco. Acá está la Plaza de los Héroes y este es, ¿no es cierto?, la calle Estado con Millán, donde termina el damero. Acá está la iglesia de San Francisco. Entonces el padre siempre siguió pintando. Estas son imágenes de una iglesia que ha sido muy sufrida por terremotos, incendios, pero principalmente ha sido reconstruida. En el año 1985 también hubo otro evento, pero la gracia es que estas fotos son más históricas. No cambia mucho la morfología de lo que hay ahora, pero sí me interesa como que tomen atención que estando la iglesia, esta es una foto tomada de sur a norte, ahí se ve la perspectiva de la calle Estado, está la iglesia acá, y acá, si se fijan, hay una construcción anexa, que era donde vivía y pintaba y tenía el estudio el padre Aranda. Esa imagen la tenemos acá más clara, donde aparecen entre otros Crescente Errázuriz en una visita, y se ve la constitución, ¿no es cierto?, de este volumen que tuvo un pequeño incendio, pero se quiere restaurar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí me detengo un poquito más. Gaudí tiene la osadía de escribirle una carta en 1922, es decir, 13 años después que tuvo la experiencia de conocerla, y le escribe esta carta donde le dice que lo conoció en tal año y que en el fondo está con la intención de construir una capilla o santuario dedicado a, ¿no es cierto?, una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles, o Porciúncula, que es el perdón de Asís, y le dice que le pide como que le haga una obra muy original, o sea, le pide un diseño, en otras palabras. Incluso dice que los honorarios se los va a pagar con oraciones, es una carta muy naif, muy increíble. Pero acá pasa algo muy interesante, le pone, porque el encargo lo hace bien hecho, o sea, no solo hagamos una capilla, le dice, mire, yo quiero de unos 20 por 10 metros, torrecilla en el interior, sacristía en un lado, o sea, le pone un programa bien concreto. Gaudí lee la carta, que la manda el 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen, está lleno de simbolismo, y Gaudí le responde con otra fecha muy simbólica, el 12 de octubre, Nuestra Señora del Pilar, y le responde a través de su secretario Joan Martí Matleu, que era el taquígrafo de la Sagrada Familia. Gaudí estaba ya muy viejito, y ¿qué le responde? Mire, el maestro dice que lamentablemente no tiene tiempo para hacer un diseño nuevo y que incluso le iba a decir que no, pero releyó su carta y se dio cuenta que usted le puso un programa y recién a meses había diseñado una capilla que la tenía bosquejada, que se dio cuenta que, como medía 10 por 10 metros, que se ve en esa imagen, bastaba solamente con mandarle los planos y que él lo adaptara acá en Chile. Y le hace una serie de preguntas de cómo son los vientos, si hay ciclones. Es bien curioso, pero en el fondo le dice que la construya usted primero en Chile. Decía que eso marcará la confraternidad espiritual entre España y América. Eso le dice Gaudí, o sea, no es como tome este croquis, hágalo. Entonces aquí ya estamos hablando de algo que toma una perspectiva mucho más potente. Y esa capilla, como podemos ver en esta maqueta del templo de la Sagrada Familia terminado, está en la parte posterior hacia la calle Provenza. Es una capilla de 30 metros, 10 por 10 en planta, inserta dentro de lo que son los claustros perimetrales. Acá vemos esta foto actualizada, esta es la fachada de la Pasión, esos son los claustros perimetrales, un concepto de transición entre el interior, Dios, y el exterior, el hombre, espacial y simbólicamente. Es un claustro que tiene óculos y que rodea 360 grados, y la capilla va a estar emplazada ahí, como digo, se está construyendo. Entonces es muy interesante esto, porque
En el fondo Gaudí le dice que sí, le da una autorización y le manda plano, y posterior a ello, recordemos, esto fue en 1922, un año después se encuentra a través de una publicación que se llama El propagador de la devoción de San José, que tiene por objetivo pedir limosnas para la construcción de la Sagrada Familia, porque recordemos, como lo vimos en la clase anterior, la Sagrada Familia es un templo expiatorio, o sea, no es que el gobierno central toma dinero y lo da, sino que es por limosnas, aporto de la gente de todo tipo. Y en esta lista, que acá se ve con números, no sé si lo ven de lejos, en pesetas, lo que cada comunidad, persona de Murcia, de distintos lugares, da. Y aparece Santiago de Chile, Fray Angélico Aranda, superior de la residencia Rancagua, 177 pesetas. Hicimos el ejercicio de pasarlo con los intereses a euros, es una donación bien interesante. Además de eso, y esto lo connota Basegoda, a quien le hemos hablado harto a los alumnos del profesor Joan Basegoda. Joan Basegoda hace la investigación, y esta es una imagen que se publica en la Gaceta de les Arts en Barcelona en julio de 1926, donde aparece, ¿no es cierto?, el taller de Gaudí. Esto es un taller de arquitectura. No sé si sus talleres estudiantes son así, pero esto parece un taller de un geólogo, un médico. O sea, hay una cantidad de cosas, hay frisos, esqueletos, mariscos, moluscos de distintas formas. Y llama la atención que acá arriba a la derecha hay un cuadro pintado al óleo, que lamentablemente en la Guerra Civil Española se perdió, y es un cuadro que hizo el padre Aranda y que se lo mandó a Gaudí en agradecimiento. Es decir, ¿qué estamos diciendo con esto de las pesetas? Hay una vinculación que queda en el tiempo, pero el curita murió en los años 60 y el tiempo quedó, el proyecto quedó borrado en el espacio. Ya vamos a hablar de la reactivación. Cuarta parte, ¿qué referencias hay al proyecto y cómo se desclasifica? Bueno, acá hay un punto bien importante. Esto es nuevo, no lo hemos mostrado nunca. Esto es, en el fondo, el centro histórico del barrio gótico en Barcelona. Como vemos, el amurallamiento romano, del cual se preservan varias partes. Acá está la Catedral de Barcelona, el ábside y el claustro. Y acá al ladito está esa construcción que es el Palacio y Archivo Episcopal. Bueno, en este lugar que vemos en esta imagen, acá a la izquierda se ve el muro, ¿no es cierto?, del claustro de la Catedral de Barcelona. En esta iglesia, hay que decir que el gótico catalán civil, no estamos hablando de las iglesias, el gótico civil es uno de los más importantes del mundo, el gótico catalán. Es una expresión muy propia, como lo hizo en el modernismo también, nada que envidiar a la Jugendstil o al Art Nouveau. Y este edificio tiene la gracia de que preserva el archivo episcopal, o sea, imagínense como en la iglesia de San Francisco acá en la Alameda, la cantidad de información que hay. Bueno, pues resulta que además, para agregar más connotación, cuando la Sagrada Familia, que era un templo, se consagra como basílica, es decir, en vez de ser una cáscara que tú mirabas al cielo, así lo vi yo en los años 90, y se transforma en un edificio, un espacio arquitectónico cerrado, y el Papa Benedicto lo consagra, duerme acá y sale de acá con el Papa móvil y va a la Sagrada Familia y la consagra. O sea, un edificio que tiene mucha carga. Y Basegoda, que aparece en muchas partes, que esto no lo sabía yo, dirige por encargo de Joseph Martín Bonet, que en el año 1972 él preservaba el archivo. Dice, esto está muy desordenado, tenemos que ordenarlo, clasificarlo, y le dice a Basegoda, arquitecto, con quien estudié en la cátedra, que reforme y haga un mejoramiento de este archivo diocesano. Y Joan Basegoda, como arquitecto, lo hace, y le dice a un alumno en práctica, catalán, que se llama Guillermo Montejano, mira, ¿ves todo eso? Se va a llenar de tierra, hay que ordenarlo, y ahí aparecen las cartas. En 1973 aparecen las cartas y Basegoda queda impactado. En Chile, dice, Basegoda vino a Chile en época de dictadura. No lo podía creer. Y aparece las cartas que les mostré y publica, acá está muy jovencito Basegoda, en 1973 en el diario La Prensa, Gaudí y América. Así lo posicionó Joan Basegoda. Y da una explicación bien larga, bien interesante de este hallazgo, y después lo publica en el libro El Gran Gaudí. Y entonces como que esto queda de alguna manera
descubierto por esta cosa casuística. Acá se ve la restauración en el año 73 y esto queda como archivado. Posteriormente Bassegoda hace algunas gestiones con alumnos suyos en la cátedra. Y finalmente sucede algo bien interesante, que una artista chilena iba a hacer una escultura en el Parque de los Reyes en los años 90 y Bassegoda una escultura gaudiniana con paraboloides. Ya vamos a explicar cuando entremos al proyecto. Y Bassegoda le daba indicaciones técnicas y en el último párrafo de esa carta le dice: pero no se olvide que yo le hablé que hay un proyecto en su país. Y esta carta fue a dar en el Congreso Nacional a manos del entonces senador Nicolás Díaz. Acá tenemos a Gonzalo Díaz, que es hijo de don Nicolás, que era senador ya fallecido, y le dicen: senador, usted que es de la región de O'Higgins, mire, acá hay un proyecto de Gaudí en Chile, y nadie lo podía creer. Bueno, y así se empieza como a generar el proceso para la desclasificación, y se logra, digamos, dar a luz este proyecto. La Basílica de la Sagrada Familia. También voy a ser más breve acá porque dedicamos una clase larga con los alumnos el viernes antepasado, pero sí explicar en la parte sucinta el simbolismo. Este es un templo basilical de 5 naves, nave principal y 2 a cada lado, con crucero y transepto, que tiene 7 capillas absidiales. Como decía, tiene un claustro perimetral, que es un concepto bastante novedoso, un claustro perimetral. Entonces tú, en rigor, puedes recorrer 360 grados completa la Sagrada Familia. Tiene 3x4 grupos de torres o cimborrios, 12, 3x4, 12, simbolizados los 12 apóstoles. La fachada del nacimiento, acceso por acá, porque es la natividad del sol, nace y amanece. La fachada de la pasión o muerte, porque el sol se muere. Y la fachada de la gloria, que mira al mar, que es la que todavía no está terminada. O sea, 3 mega accesos. Este mega espacio de gran espacialidad, que es el crucero entre el transepto y las naves, va a coincidir, ¿no es cierto?, donde va a estar el cimborrio dedicado a Cristo, que es el que vemos acá, muy alto, y más hacia atrás, rematando estas capillas absidiales, está el cimborrio dedicado a la Virgen María, que ya también está terminado. Y 4 torres flanqueando a la torre principal, que son los 4 evangelistas. Perfecto. Los distintos elementos, sacristías en la esquina, el claustro perimetral, pero hace una capilla, Gaudí, en este lugar. Tú vas a poder acceder por estos aditamentos en forma lateral. Es una entrada bastante humilde, pero vas a poder acceder. O sea, ante estos mega accesos por la calle Provenza, que finalmente es la que coincide con la Casa Milá en Passeig de Gracia, y que es el límite entre el barrio de Gracia y Barcelona, va a dar esta capilla. ¿Y cómo son estos otros accesos? Bueno, la fachada del nacimiento con el apóstol dedicado a San Bernabé, que lo vimos en clase, ¿no es cierto? Hecha por Gaudí en vida, él murió tranquilo. Esta es una maqueta que mandó a Francia, él no viajó y Gaudí empezó a hacerse famoso en 1910 en Europa. La fachada de la Pasión, que es la fachada de la muerte, como decía, que Gaudí no alcanza a ver en vida, se hace en los años 60-70, fue motivo de muchas críticas de artistas, como lo vimos en clase, y que ha sido también una discusión que ha fraguado y mucha gente se ha dado cuenta de que hubo una crítica injusta, pero básicamente tiene que ver con la pasión de Cristo. Es una fachada que Gaudí quiso que sea dura, sin ornamento, y eso realmente se logra, se impacta. Lo que pasa que, claro, hay esculturas que hizo Subirach que tal vez tienen un tono muy personalista y eso hace un poco de ruido. Hace muy poco se instaló el cimacio, que es muy interesante con formas óseas, y se completa, a mi juicio, tremendamente con la fidedigna obra del legado que dejó Gaudí, a través de un trabajo de, yo diría, restauración arqueológica de la geometría, arqueología de la geometría. A través de maquetas semi-incendiadas o destruidas, han ido reconstituyendo las 4 superficies regladas que Gaudí trabajó. Y la fachada de la Pasión, o sea, de la Gloria, que es la del acceso, que así está hoy día con una malla Rachel hacia el mar, y que va a tener expresado esto. No me quiero extender más para centrarnos en la historia del proyecto que hoy día vamos a ver.
En este caso, la fachada que da hacia atrás tiene, ¿no es cierto?, esta mega altura de los 170 metros. Hoy día se acaba de poner esta pieza hace una semana. Ya la Sagrada Familia es la catedral más alta del mundo. Y la Capilla de la Asunción, que la vemos acá, como ven, forma parte de este claustro perimetral. Y acá la tenemos en comparación con el patrimonio arquitectónico de O'Higgins, en la iglesia de la Merced, importante sitio donde O'Higgins hizo la defensa en el desastre de Rancagua, y la catedral de Rancagua, con alturas muy similares. Torre Entel, para hacernos una idea de la Sagrada Familia y su dimensión. Estos son fotos ya un poco más actualizadas. Se terminó de construir en la sacristía. Bueno, todos estos detalles los vimos muy en detalle en clase, así que no me voy a extender, pero sí es entender que aquí va a ir la capilla, ¿no es cierto?, de la Asunción, que está en construcción. Ahí tenemos distintas vistas. Bueno, la fachada de la Natividad, ¿no es cierto?, con estas torres que son parábolas de revolución, los terminales, que también los hemos visto ya en detalle, y la espacialidad interior, que en el fondo es este sistema arborescente a través de los hiperboloides. Prefiero explicarlo más con el proyecto de la capilla, la geometría que tiene la capilla en relación a las 4 superficies regladas a la viada. Acá tenemos el interior, atrás se ve el cimborrio dedicado a la Virgen, y a través del hiperboloide cómo entra la luz. La idea era como que tú te sientas dentro de un bosque y ves cómo la luz se filtra entre las hojas cuando miras hacia arriba a través de estos hiperboloides, de los collarines de los hiperboloides. El trabajo de la luz y el color, que también revisamos en clase. Entonces, de esta familia de soluciones arquitectónicas y constructivas, Gaudí obviamente diseña la capilla con esta misma tesis. Esta es una imagen de la estrella que se colocó hace muy poco en el remate del cimborrio dedicado a la Virgen. Y acá ya tenemos fotos mucho más actualizadas de la etapa final. Esa es la última cota donde ya está llegando la pieza que les decía, que en el fondo remata. Bueno, vimos todo el sistema de los premoldados con post-tensado, que fue muy interesante, de piedra. Es una cosa inédita que están trabajando en la Sagrada Familia. Y se colocó esta pieza de 24 toneladas, que la ven ahí, esa chiquitita. Esto se colocó hace una semana, el 30 de octubre, y con eso se logró la altura de 162 metros, que ya supera la Catedral de Ulm en Alemania. Pero esto no es siempre yo lo digo, no es por el tema de que bien, la Sagrada Familia es la más alta. Yo creo que la gracia de la Sagrada Familia va por otro lado, pero ya con esto es la base para instalar la cruz, que va a tener características muy similares a la que tiene en la capilla, porque es la cruz de los 4 brazos. Sexta parte, ¿cómo se inspira Gaudí en esto? Acá hay otro tema que realmente es muy conmovedor. La litera de la Virgen, o la cama de la Virgen, es una obra que hace Bonifacio, un escultor catalán, que la hace, ¿no es cierto?, en Gerona, en la Catedral de Gerona, y pone a la Virgen durmiendo, semidormida, protegida y cobijada por ángeles. ¿Cómo se da esta imagen y por qué se motiva con esto? Bueno, es sabido, según dice Basegoda, que Gaudí era muy admirador de la Virgen, y en especial de esta clave de bóveda. Esta es una foto tomada arriba en la Catedral de Barcelona. Es una clave de bóveda. Miren el nivel de detalle, qué lindo. Está, ¿no es cierto?, la imagen de la Virgen de la Misericordia policromada, y que tiene un manto. Su capa es un manto, como que yo me pusiera así, y con mi manto, o sea, un manto protector, tiene, ¿no es cierto?, a un lado al Papa, al Rey, a un cardenal y a un obispo, acá. Y al otro lado, a la reina, ahí, y a una abadesa y 3 mujeres no identificadas. Pero en el fondo, la idea es que la Virgen tiene un manto que cobija. Y esto, cada vez que iba a misa Gaudí a la Catedral de Barcelona, aquí nada que ver la Sagrada Familia, se sentaba, según Basegoda, en una parte y miraba, estaba como fijado en esa idea, es decir, la idea de un manto protector. Y Bonifacio
que 100 años antes de Gaudí, artista, escultor catalán, diseña esta obra, que es una maravilla, que en el fondo se trata, ¿no es cierto?, como explicaba, de la Virgen que está con los ojos semidormida, y hay una corona imperial del cual se desliza un manto protector que cobija, sostenido por los ángeles. Entonces, en esta imagen, que probablemente Bonifacio lo hace con arte, con mucho sentimiento religioso y sobre todo arte, pero no es consciente de la geometría, y Gaudí lo traduce en geometría, donde ve un manto, es como que entre todos agarráramos una sábana y la naturaleza actúa y arma paraboloides hiperbólicos, conoides, hiperboloides. Entonces ve los paraboloides acá, ve el hiperboloide y lo plasma en estas formas que vemos ahí. Entonces logra Gaudí construir una imagen en diseño a través de estos dos croquis que se salvaron porque apenas muere Gaudí en 1926, a 3 años, Isidre Puig Boada, que trabajó con él, dijo: aquí algo se va a perder. Y pescó todo el material y lo publicó en un libro. Gracias a eso tenemos estas imágenes, porque lamentablemente se perdieron en la guerra civil. Y son imágenes con las cuales en esta escuela, la FAU, y como explicaba Alberto, con mucho tiempo se empezaron a trabajar a través de cursos electivos como el que ustedes están haciendo. Y Bassegoda dijo en la prensa, en la Sagrada Familia en Barcelona: es primera vez que tenemos una imagen 3D, no habían computadores, nada, estamos hablando en los años 90, primera vez que tenemos imagen de la capilla en 3D, y lo hicieron los chilenos, está en un diario catalán, y eso lo hicieron alumnos de acá. Y esos ejercicios de la FAU, luego a través de la corporación, con la Ministerio de las Obras Públicas, se hace el proyecto que vamos a explicar ahora, pero quise como dar cuenta de ello. Y cómo es el simbolismo que tiene Gaudí en esta imagen, ¿no es cierto?, de este manto que cae. Bueno, primero, ¿no es cierto?, a través de la cruz patada. La cruz patada, que en el fondo es esta cruz de los 4 brazos, porque Gaudí decía: si a Dios lo miras así, ves a Dios, pero si lo ves así, ahí ves una línea. Entonces genera esta imagen tridimensional, y esta es una cruz patada que la concentra en esta imagen rematando, y que está apoyada en una esfera. Fíjense ustedes, esta esfera, que vamos a explicar la materialidad en cobre fundido de la región de O'Higgins, es una esfera muy pesada, pero que simboliza el mundo. Es el mundo que está ahí con los paraboloides hiperbólicos que la soportan. Más hacia abajo está el elemento central, que es la corona. La corona en sí, que es una corona imperial dorada. Luego están los ángeles en los pináculos, los ángeles en cada uno de los pináculos que sostienen el manto protector que cae, ¿no es cierto? Son ángeles que sostienen Damasco. Las 4 columnas que constituyen el 10×10 en planta, un cuadrado en planta con toda la geometría. Y, ¿no es cierto?, lo principal, que es la Virgen que está semidormida, inclinada, con los querubines, serafines y todo. Bueno, acá en estas imágenes, voy a pasarla un poquito más rápida, se hizo un trabajo muy bueno a través de César Martinel, que fue discípulo de Gaudí, que trabajó con él, de un análisis, y César Martinel le muestra estas imágenes a Gaudí, y describe el mismo César Martinel, en conversaciones con Gaudí, dice que Gaudí se emociona por 2 cosas. Uno, como devoto de ver esta imagen de la Asunción de la Virgen tan bien expresada, y como catalanista, o sea, que un artista catalán como Bonifacio haya hecho esto, finalmente da cuenta de una obra de alta calidad. Y Gaudí, cuando ve estas imágenes, se inspira en ello y hace lo que explicamos, ¿no es cierto?, a través de esta croquis de Gaudí original. Ahí se ven los óculos, que son estos. Una imagen en fachada, digamos, de este manto que cae y la capilla de la Asunción. Y acá está la maqueta, y en una imagen interior de este croquis, donde se ve el hiperboloide, ahí, que es este que está acá. Y, ¿no es cierto?, las líneas de fuerza, con todo lo que hemos visto, igual como lo analizamos en la cripta de la colonia Güell, ¿se acuerdan? Cuando vimos las tensiones y todo. Contexto territorial. Ya vamos entrando a Chile, al proyecto. El contexto territorial
¿no es cierto?, la corporación determina un lugar que era el parque comunal, que hoy día se llama Parque Cataluña. Es un parque de 14 hectáreas que está ubicado a 1,5 kilómetros del centro histórico de Rancagua. Esta es la ex Ruta 5. Y nosotros hemos dicho que acá lo relevante es la relación entre Barcelona y Rancagua, no entre Madrid y Santiago. O sea, este es un tema que vincula estos dos lugares y estos dos momentos de la historia que se ligan a través de este proyecto. Y eso tiene las consecuencias de un eje que hemos llamado, a través de las mismas palabras de Gaudí, del eje de la confraternidad. Posiciona la capilla en ese sentido. Bueno, ahí está el proyecto. Damos también fe de que uno de nuestros sitios de patrimonio mundial, que tiene el Capagnano, Camino Principal Andino, tiene subtramos inscritos como Patrimonio de la Humanidad, no todo. Según entrevistas a arqueólogos, hay tramos que la parte más austral pasa exactamente al lado del terreno, y además también está la batalla de Rancagua, donde está el general Osorio y O'Higgins en el cambio de la patria vieja a la patria nueva, el 1 y 2 de octubre, que se da, ¿no es cierto?, este momento, y O'Higgins huye por un lugar que es muy relacionado al terreno. Como vemos acá, el Capagnán, o el Camino Principal Andino, que es la avenida La Compañía, donde hay un canal, y la huida de O'Higgins, ¿no es cierto?, apretemos por Cueva, dice, y se va por acá, y se va hacia el norte a reorganizarse. Entonces estamos hablando igual que un terreno que tiene una connotación importante. El cerro, ¿no es cierto?, de La Compañía tiene el pucara más austral de toda la red, está acá, y es súper importante. La calle, la avenida La Compañía pasa ahí, son casi 700 metros de altura, y bueno, también nos liga, ¿no es cierto?, con nuestras culturas aborígenes. Esta es una foto tomada de arriba, atrás se ve el Cerro Orocoipo y el sur de Rancagua hacia allá. Lamentablemente hay antenas, bueno, pero eso es otro tema que se tiene que preservar arqueológicamente. Entramos en la octava parte del proyecto propiamente tal. Esta es una primera modelación que se hizo aquí. Se hizo acá con el equipo con el cual desarrollamos el trabajo después, pero se hizo en junio del 2002. Y se hizo una primera modelación con los equipos computacionales. De este hiperboloide, Gaudí concibe, al ver esta imagen de Bonifacio, la conectividad con 8 paraboloides hiperbólicos. La conectividad. Entonces, claro, cuando uno ve en la superficie, por ejemplo en esta maqueta mesa, la unión entre hiperboloide y paraboloide, no lo ves, porque ahí está la magistralidad geométrica de Gaudí, que sabe dar continuidad a las líneas directrices y las generatrices. Es como las plantas, las hojas acá mismo, uno no ve como la renderización. La naturaleza es muy sabia, y así está resuelto esta forma. Entonces, ese hiperboloide central se estrella y tiene 4 paraboloides en las esquinas que dan a las vierteaguas, las bajadas de agua lluvia, esos son paraboloides, y 4 paraboloides en los 4 lados, que son estos que están acá, que dan a los hastiales o frontones. Entonces se resuelve a través de esta combinación. Acá está la geometría. Como equipo consultor hemos decidido que hay un sistema, como lo vimos en una clase dedicada a la bóveda catalana, que consiste, ¿no es cierto?, en el trabajo del ladrillo, la racilla, dispuesta de una manera muy interesante, y en Barcelona se va a construir mediante este sistema. Acá en Chile, lamentablemente, por un tema sísmico, no lo podemos hacer esa parte, y tuvimos que ceder ante los ingenieros, y entonces se hace la parte de hormigón armado, pero esto va a ir revestido, ¿no es cierto?, como vamos a ver, con piedra. Pero es una hormigón con una capita muy delgada, producto de que la misma geometría, por su forma, como muy bien lo trabajó Félix Candela, el arquitecto español-mexicano, lograba losas de hormigón armado de 4 centímetros. Entonces es súper interesante cómo la geometría y el sistema constructivo logra eso. Y el revestimiento, así como lo vimos en una clase en la Casa Batló, ¿se acuerdan los patios que estaba este efecto lumínico de la compensación con los celestes hasta los azules? Bueno, inspirado en ello, trabajamos con una piedra que está muy parecida al lapislázuli, se llama dumortierita, que está en Parral,
y que tiene esta textura, y vamos a ponerla desde abajo. A medida que asciende, cada vez va teniendo más azul, porque es una piedra que tiene los colores de la naturaleza, porque se acerca al cielo y es más divino. Entonces se torna como más azulado. Y está dispuesto como en espina pez para lograr esta conjuración de la geometría arreglada. La segunda superficie importante es el hiperboloide interior. El hiperboloide interior, que es este que está acá. Ese hiperboloide tiene el objetivo, ahí lo dejo para que lo vean, de bañar y transmitir las luces que vienen a través de las ventanas trapezoidales del cimborrio y se van a filtrar por el collarín y van a iluminar esta parte. Es un hiperboloide, recordemos, este es el hiperboloide, estrellado, tiene 8 patitas, digamos, y que genera 8 hornacinas, que son estos pequeños espacios que se ven acá más tenues y tal vez acá se van a ver mejor. Esas son las hornacinas, que son más tenues y que en el fondo logran, ¿no es cierto?, que descanse el peso de todo ello en la altura de más o menos 10-12 metros. Ese elemento, a diferencia de lo anterior, va a ser, porque este es un tema de patrimonio. Si esto estuviera hecho en 1922, tuviéramos al Padre Aranda, lo haríamos con la tecnología que tiene que ser de esa época, pero estamos en el siglo XXI y por un tema de autenticidad se expresa una parte en hormigón armado a la vista. Y van a ser, como los diafragmas de la foto, 8 pedazos de, ¿no es cierto?, hormigón armado que van a estar hechos abajo, premoldeados, tal como se hace en Sagrada Familia, y después se suben y se ponen con hendiduras de 1 centímetro para que se vean las líneas generatrices, que es lo que vemos más en esta expresión. O sea, se van a expresar estas líneas en su geometría. Y finalmente el hiperboloide del coro. Como ven, a diferencia de este, el hiperboloide del coro es más bajo, más apretado, pero tiene un collarín mucho más de diámetro mayor. Y está a la altura de 8 metros. Como la palabra lo dice, es para dar uso al coro. Es decir, uno va a poder acceder a través de las escaleras helicoidales. Ahí tenemos la helicoide, que es la otra superficie reglada, que es una hélice y una generatriz que es cada peldaño. Y bueno, ahí tenemos el conoide, que también lo tiene en estas partes, en los accesos. Y en el caso que explicaba el coro, va a ser como una especie de altillo que abalcona hacia abajo y que Gaudí concibió, ¿no es cierto?, que estén los ángeles que ofrecen frutos a la Virgen en su asunción. Entonces va a estar esto hecho según lo que hemos especificado en piedra. Aquí no vamos a trabajar nada de hormigón, nada de acero, piedra sola, con la técnica de la estereotomía, que es decir, el calce de las piedras a través del sistema macho-hembra, y lo hemos decidido en piedra, con piedra de Doñihue, que es una piedra muy dura, muy granítica, que también podría ser piedra del Montjuïc de Barcelona, según se vea por los constructores que construyan, y que en el fondo se va a unir, digamos, a través de este sistema como macho-hembrado, y que en el fondo va a ser piedra pura. ¿Y por qué hemos decidido esto? Porque la persona va a poder tocar el material y va a haber un contacto de un material noble como es la piedra. En cambio, el otro hormigón armado va a estar más arriba, no es tan importante tocarlo, digamos. Bueno, otros detalles para ir terminando, como la cruz corona. Aquí vemos la parte de arriba de la cruz corona. Toda esta parte se va a hacer en cobre fundido. No es que sea masa, igual acá es como una capa, se tiene que moldear y se va a hacer siguiendo la geometría que Gaudí le dio y va a tener, ¿no es cierto?, cristales de cuarzo, como se ven estas incrustaciones, para generar un efecto que aporte luz al interior. O sea, cuando uno esté acá abajo y de noche vea, estos cristales de cuarzo van a ser pequeños hilos de luz, porque hay un proceso que se llama termoluminiscencia, que chupa energía y la entrega después en la noche. Un efecto que también nos inspiramos en el Palau Güell, donde Gaudí hace algo, no con ese material, pero hace algo parecido. Y estos elementos van a calzar, como se ve, tal como en este momento está pasando en la Sagrada Familia. Acaban de poner hace una semana esa pieza donde va a calzar la cruz corona. Bueno, acá tenemos esta pieza que tiene 8 vierteaguas,
que son 8 medios paraboloides hiperbólicos, ¿no es cierto? Esto, que miren la forma, o sea, la misma forma hace que el agua se induce como las hojas, para poder no cargar el elemento y fluir naturalmente. Entonces, este elemento va a estar en la parte superior. Después también tenemos detalle, ¿no es cierto?, de las ventanas de la cúpula, que son con forma trapezoidal, siguiendo la geometría de las generatrices, como se ve acá, es como que las ventanas trapezoidales fueran esas, y que tienen de dintel estos elementos con protuberancia, y acá tienen paraboloides, todos con forro de cobre. Otro elemento importante, la escalera helicoidal, ahí tenemos la helicoide. Esta es una foto de la Sagrada Familia, que es una escalera muy eficiente porque interconecta el nivel de cripta con la planta baja y el coro. Y es una escalera muy chiquitita. También la hemos hecho y diseñado siguiendo la escuela de la Sagrada Familia a través de que cada dovela, es decir, cada pieza acá se ve, se fijan, esa es una pieza y se va encajando con las otras. Y solo hay uniones con flejes de acero, pero es pura piedra. Más detalles de los accesos, como decíamos acá en estas jambas hay paraboloides y conoides. Conoides es esta otra. Este es el conoide, que es una recta, la vimos en varias obras de clase, ¿no es cierto? Una recta curva directriz que dirige la forma y otra recta directriz, y las generatrices se desplazan en torno a ella. Algo tan sencillo. Entonces, esas van a estar combinadas con las otras líneas y van a lograr este elemento. En algún momento estuvimos en conversación con el actual director de la Sagrada Familia de hacer unos espacios intermedios, que sería como una especie de vestíbulo, para como la chiflonera que existe en el sur de Chile, que uno entra, se saca las botas cuando está lloviendo. Bueno, lo que pasa es que eso hubiese alterado la morfología y al final se le dio hartas vueltas y primó en la idea que sea la imagen de lo que quiso Gaudí más puro, para no como contaminar. Bueno, otro detalle importante, ¿se acuerdan la clase de la Sagrada Familia cuando vimos detalle por detalle las columnas? La construcción del fuste de las columnas, o sea, cómo eran estos pentágonos en construcción de doble helicoide invertida. Bueno, esta tiene lamentablemente para los constructores vamos a tener que suplir esta situación que es bien compleja. Ahí está el giro de la figura. Tiene un alma de hormigón armado, pero tiene en piedra toda esta parte del fuste. Y en capitel, es un capitel que se intersecta con un capitel hiperboloidal, es decir, como que de acá salieran estas figuras acá. Y se estrella y genera estos plafones, que son siempre los paraboloides hiperbólicos. En planta se ven 4 líneas, ahí la ven ustedes, 1, 2, 3, 4. No se puede hacer un paraboloide hiperbólico de 3, un triángulo. Entonces, en el fondo, esas mallitas serían los paraboloides hiperbólicos que recibe estos pilares arbóreos. Me estoy moviendo harto, pero para que se entienda, ahí se ve. ¿Se fijan? Ahí está el fuste y llega esto. Y es parte de uno de los plafones que sostiene, ¿no es cierto?, esta hiperboloide del coro. Bueno, para terminar, algunas imágenes. Si bien es cierto, esto es una maqueta de la capilla, pero no es todo el proyecto porque está como la sala de uso múltiple. Algunas imágenes generales. Bueno, aquí me apoyo en esta imagen para mostrar ya como en 3D. Esa es la parte de la cripta, el altar en el centro, acá estarían los restos del Padre Aranda, y ahí se ve la sala, ¿no es cierto?, con los óculos, que son esas ventanas con forma de hiperboloide, y que tienen también una geometría especial. Sí, no sé si la foto lo da bien, pero esos no son hiperboloides reglados. Este es un hiperboloide reglado, es decir, que tiene un eje y es simétrico. Pero hay un hiperboloide elíptico, que es girado. Y eso es para recibir el sol, el ángulo del sol, de tal manera, se fijan que son elípticos, dirigen la luz hacia la parte central. Una foto. La capilla no es muy luminosa interiormente, me refiero a luz natural. Entonces, un espacio muy de contemplación. Y la luz, por lo tanto, tiene que ser muy bien aprovechada. Bueno, ahí están los óculos. Nosotros fuimos a visitar las fábricas que le proveen a la Sagrada Familia, todo en piedra, cortado por láser.
Este tramo que estoy mostrando ahí, porque esto está dividido en 3 tramos, tiene como 2,50 metros. Cada uno de esos es gigante, que uno pierde un poco las proporciones. Y finalmente nosotros llegamos en esta etapa que se va a licitar como corporación hasta los pedestales de los pináculos, que también son formas regladas, que hacen un paraboloide, y ahí tiene un orificio con perno para el anclaje de las esculturas, que esa es materia de otro tema que tendrá que ver la corporación. Ahí está la luz, cómo va a llegar el sol, ¿no es cierto?, tal cual, a través de los hiperboloides. Ya, para finalizar la última parte, ¿cuál es el sentido que tiene este proyecto? ¿Es solo replicar a un arquitecto famoso y nada más? Bueno, esto es un tema que la corporación ha creado estatutos, ha hecho varios seminarios para discutir esto, hemos estado en mucha discusión para que este proyecto, primero para no equivocarnos, o sea, para ser fiel con la obra de Gaudí y lo que se quiso, que todos se sientan representados, como pasa en la Sagrada Familia. No hay que ser católico para poder entrar. Entran todos, y los que salen inspirados, salen como embellecidos de ver un arte y una arquitectura tan bonita. Y en ese sentido, hemos considerado que este proyecto también puede ser una oportunidad para este siglo XXI, para un país como Chile, en Latinoamérica, en Sudamérica, en este sentido la confraternidad. Y por ello, una de las razones que hemos visto es, por ejemplo, a través de esa sala de uso múltiple que nos gusta mucho como corporación, que ahí se puedan dar muchas actividades, incluso se pueden hacer misas, se puede hacer de todo. Es un espacio muy, como lo dice la palabra, versátil y de uso múltiple. También es un sentido para la comunidad el tema identitario. Ya la gente en Rancagua ya conoce el proyecto, bueno, nos hemos demorado harto tiempo, entonces se ha ido posicionando, y entonces, así como ven en otros patrimonios de Chile inscritos en la UNESCO, que la gente local, los pampinos muestran la salitrera, los chilotes, los rapanui muestran su patrimonio, los subuelinos muestran su patrimonio, que el rancagüino se siente identificado, y eso también es parte de algo que hay que ir construyendo a través de estos talleres y seminarios que se han hecho. Les comentaba también que en el terreno, no sé si se acuerdan, hay un parque, o sea, hay una escuela que es un liceo técnico, que es el que aparece acá, es bien bonito, es una construcción austera de 2 pisos y que administra la USACH, y hay un proyecto de la corporación de generar en esa escuela con la municipalidad y la USACH una escuela de las artes y oficios. Por ejemplo, que se puede hacer todo esto, más allá de construir la capilla, que puedan quedar las técnicas y en Rancagua la lleven esto, que quede acá como una escuela instalada, así como la escuela carpintería, bueno, se fue don Lorenzo ver la escuela carpintería Chilotes, que la facultad a través de don Hernán Montesinos montó con Monseñor Iser en Chiloé, hacer lo propio la Fundación Altiplano en el norte con el adobe y la tierra cruda, y así, que quede esta escuela de las artes y oficios. Y el aspecto turístico, que también no hay que olvidar, o sea, Gaudí, la Sagrada Familia ya llegó a 4,5 millones de turistas años con ticket comprado. Imagínense los autocares, autobuses que están afuera que no se registran. Hace rato que pasó al Palacio de la Alhambra como el edificio más visitado de España, y entonces, claro, en la región de O'Higgins hay harto patrimonio, como nuestro país es rico en patrimonio en todo sentido. Créanme, yo cada vez me convenzo más a medida que uno estudia más en nuestro país. Y en Rancagua, en O'Higgins tenemos mucho patrimonio, entonces, y además un sitio de patrimonio mundial, que es Campamento Sewell. Y por ejemplo, pueden venir turistas a ver Sewell y pasan a ver la Capilla Rancagua, o al revés, entonces hacer circuitos, que es parte de algo que se hizo en un estudio que analizó Corfo. Acá tenemos a Carlos Muñoz, que era Ceremi de Corfo, que se encargó un estudio del impacto económico y turístico que va a tener este proyecto. Y terminamos. Hitos relevantes. Hay ciertos hitos que nos parece interesante destacar. Ya estamos terminando, son 3 diapos, ¿no? Primero, este cuadro que está construido de alguna manera para sacar una conclusión de los hitos más importantes cronológicos. Las etapas en el tiempo. La primera etapa, ¿no es cierto?, que Gaudí y el padre Aranda se conocen en 1909.
Después viene la etapa de encargo e inactividad del proyecto. Desde 1922 que se sabe esto, Gaudí muere atropellado en el 26, viene la Guerra Civil, el encargo queda en Domenech o Domingo Sugrañes y después la Sagrada Familia se detiene en la Guerra Civil. Pasa el tiempo, después del año 61 el padre Aranda muere también. Y pasamos a la etapa de reactivación, cuando les mostré lo que, gracias al alumno de Basegoa, Guillermo Montejano, se desclasifica por primera vez, hasta, ¿no es cierto?, este capítulo cuando la artista Esther Chacón le muestra, llega la carta a don Nicolás Díaz, yo estoy estudiando en la cátedra Gaudí, se reactiva el proyecto y se crea la Corporación Gaudí-Etriana, con estatuto, bien serio. Acá quiero decirlo con todas sus letras, Óscar Ortega, ex profesor de acá de nuestra facultad, me acuerdo la primera vez, recién llegado a Barcelona, dijo: Cristian, hay dos cosas muy importantes. Uno, que armen una corporación o algo, esto no puede ser una iniciativa así en el aire. Dos, mucha preocupación con el terreno, me insistió mucho, el terreno no puede ser cualquier lugar, dale mucha vuelta al emplazamiento. Y tres, el tema, ¿no es cierto?, de preocuparse también de hacer clases, de difundirlo, y ahí fue lo que explicaba Alberto Techido, que la facultad ha hecho una enorme labor, y también con las puertas abiertas a la Universidad Católica, a la Universidad de Santiago, se han hecho intercambios en distintos hitos. Y sigue la investigación hasta que el año 2009-2010 ya pasa de un desarrollo como académico a una gestión constructiva profesional y sobre todo de carácter público. La presidenta Bachelet anuncia el 2014, a 100 años de la batalla de Rancagua, que el proyecto se financia, se le da el RS y ahí tenemos un proyecto. Tenemos que reconocer que hemos tenido varios tropiezos, un periodo de licitaciones entre el 2015 y 2018. El proyecto no está muerto, créanme, está vivo, está muy vivo. Tenemos problemas, pero los estamos abordando y nuestra meta es que el próximo año, al cumplirse los 100 años de la muerte de Gaudí, ya es un hecho que la Capilla de la Asunción está en construcción, ya les mostré el avance, se va a terminar el próximo año y nosotros queremos al mismo momento, postulamos nada más que a poner la primera piedra. No es tan difícil, ¿no? Poner la primera piedra a la capilla al mismo momento que allá están poniendo tal vez la cruz corona y hacer un trabajo, digamos, en que se puede comprometer la corporación, las universidades, los ministerios, conjunto. Y finalmente dos hitos, esto que no lo hemos visto nunca. A todas estas coincidencias resulta que también pasa que Gaudí y el padre Aranda mueren atropellados. Esto es muy curioso. Miren, Gaudí muere atropellado, paran 3 taxis. No lo quieren parar porque estaba en una etapa andrajoso, su ropa estaba como sucia, y hasta que detienen a un vehículo y Gaudí lo llevan, ¿no es cierto?, primero al dispensario, y ese suceso es el 7 de junio. 3 días después, el 10 de junio muere, cuando lo reconocen, porque ya dicen, ¿por qué no ha regresado el maestro? Y lo empiezan a buscar en La Mor y en distintos lugares, y fallece a los 73 años. Las lesiones que investigamos con médicos: fractura de costilla, contusión cerebral, lesión del oído y una hemorragia interna. El padre Aranda fallece de circunstancias muy parecidas. Primero porque Gaudí va al Hospital de la Santa Creu, que después es la Escola Massana, es un edificio gótico precioso, pero en el fondo el hospital era la posta de Barcelona, era donde iban los pobres, no iba la gente de dinero. Y Gaudí siempre dijo eso. Y lo llevan a ese lugar como un simple ciudadano y va a un hospital de pobres. Y el padre Aranda lo atropellan saliendo de la iglesia de San Francisco y va a la posta central. O sea, coincidencias increíbles. En una investigación que hicimos, acá está el parte del registro civil, y el padre Aranda fallece de, bronconeumonía bilateral, o sea, los pulmones, atelaxia pulmonar, que también es un colapso parcial o de todo el pulmón, por pérdida de alveolo, y fractura del cuello del fémur derecho, y también selenidad, o sea, por viejito. Muere a los 91 años, muy viejito. No hemos logrado datar, porque si también estuvo 3 días como el padre Aranda, ya nos vamos a asustar de tanta coincidencia, pero por lo menos tenemos la data y hemos estado en contacto con la familia y sobre todo también, ¿no es cierto?,
con relevar la obra que él hizo, no solo porque es famoso por Gaudí, él también tuvo una obra espiritual muy bonita, que no hay que olvidar eso. Última diapo, que tampoco deja de ser relevante, esto lo avala la Sagrada Familia y el doctor Bassegoda. Hay 3 obras de Gaudí como anteproyecto que él hizo, avalados por la Cátedra Gaudí, y que no se construyeron. Toda la obra de Gaudí está en España, muchas en Barcelona, otras en Cataluña, algunas en León, en Comillas, en Cantabria y en las Baleares. La primera, curiosamente, son misiones franciscanas en Tánger, Marruecos. Dedicamos una clase a esto, para que sepan. Una clase completa, analizando la arquitectura en la tierra cruda, del África subsahariana, de las mezquitas. Muy interesante. Y Gaudí hace este proyecto en 1893, con estos cimborrios, antes que la Sagrada Familia. O sea, aquí ya estaba experimentando. Nunca se construyó, se peleó con el obispo, España entró en guerra con Marruecos y quedó archivado. Es un proyecto muy bonito. Segundo proyecto, un rascacielos en Manhattan, Nueva York, algo bastante increíble. Muchas veces no se dio crédito a esto, pero Matamala, escultor que trabajó con Gaudí, padre e hijo, supo de ello y lo publicó, ya muerto Gaudí, y en la cátedra Gaudí se hizo, otro alumno hizo una tesis doctoral sobre la autenticidad de la mano de Gaudí. Y hay 3 croquis, uno de ellos estos, que son de Gaudí, están comprobados. Y claramente es un trabajo muy a nivel, imagínense, son 360 metros, esto también lo dedicamos a una clase completa, y claramente no hay el nivel de detalle como para poder reactivarlo, se han hecho modelación y todo, pero solo puedo comentar, como lo vimos en la clase, que Joan Bassegoda, el director de la Cátedra Gaudí, le escribió a la comisión de la zona cero, cuando recién habían caído las Torres Gemelas. Esas cartas las mostramos en clase, y lamentablemente, bueno, contestaron muy bien la comisión. Sería interesante marcar esta herida no política, una herida religiosa, cultural, con un arquitecto que marque la universalidad como lo era Gaudí. Y bueno, quedó en eso, finalmente se hizo otra cosa, y yo creo que este proyecto está muy difícil que se haga, bueno, ya no se hizo, y el de las misiones sí podría reactivarse porque tiene mucho sentido, y bueno, y el tercero, que es este que hemos visto. Así que bueno, disculpen lo largo, pero tratamos de sintetizar y con esto terminamos. Muchas gracias. Primero quiero cederle a los alumnos, como es clase, antes de darle a la autoridad acá de la corporación y la facultad. ¿Dudas? Hay una lista ahí dando vuelta para que se anote. Bueno, muchas gracias por tus palabras, de verdad que uno lo trata de hacer lo mejor posible. Lo primero que quiero explicar, bueno, lo dijimos al principio, este es un proyecto desarrollado con un equipo de la FAO, o sea, claro, me tocó a mí liderar, pero está Álvaro Guerra, María Eugenia Moreno y Elena Corbalán, que han desarrollado, y tal vez ahora están un poco más alejados porque han habido lagunas en el tiempo, pero siempre estamos en contacto y estamos en ello. El espíritu del equipo fue ese, fue en el fondo acá lo que tiene que primar es la mano de Gaudí. Eso a veces luego los arquitectos nos cuesta que no se vea más que lo que se tiene que ver. Por eso la primera decisión arquitectónica nuestra fue tirar todo el programa enterrado, que se vea la naturaleza y la obra de Gaudí. Segundo, el tema de la morfología de la capilla, por eso a mí me gusta acuñar que son 2 capillas gemelas, o sea, mellizas, pero no gemelas, o sea, no son exactamente iguales, pero tienen como la misma forma y no tienen que ser. Sería un error hacer todo exactamente igual, porque vendría el primer terremoto en Chile, se nos caería la bóveda catalana, el sentido de emplazamiento no tiene el mismo, sería una obra descontextualizada. Y por eso tomamos muy en serio la carta de Gaudí. Al principio nos reíamos, le pregunta por ciclones, de haber creído que este es un país tropical. Tenía mucha razón, los ingenieros calculistas nos dijeron, oye, el tema sísmico, que es la derivada, la fuerza dinámica, es el viento el complicado. Entonces había muchos temas que los fuimos repasando y que la mano nuestra en el fondo fue ser fiel en el fondo a la arquitectura de Gaudí, pero más bien en precisar detalles de encuentro, detalles específicos como las texturas de la piedra, por ejemplo. Hay una serie de materiales que se han tomado
tomado de acá, locales, pero no estamos cerrados a que se haga con piedra de Montjuic, si algún licitante lo quiere hacer, pero es seguir esa tecnología. Corona de bronce Daurat, dice Gaudí en catalán. Bronce, cobre, si es región de O'Higgins, los poemas de Neruda del cobre. Entonces hay una serie de decisiones que tienen que ver con ir adaptando a la cultura chilena, pero que en el fondo uno pueda tener la lectura de que es una capilla de Gaudí. Y que en ese sentido está la idea de él. Finalmente este es un deseo que quería Gaudí y el padre Aranda. Eso es lo que está haciendo la corporación. Era un deseo del padre Aranda, pero que Gaudí está el aval. Créanme, a Gaudí se ha querido hacer muchas cosas. En Lima hay un remedio del Park Güell, en Japón han hecho la Sagrada Familia en Chico. Eso pasa con Le Corbusier, con los grandes arquitectos, hacer réplicas sin autorización. Pero acá tenemos el venio de la Sagrada Familia y de la Cátedra Gaudí. Entonces se está trabajando muy celosamente. Hemos hecho durante el desarrollo del proyecto videoconferencias con los directores de la Sagrada Familia en su momento para discutir, y ellos siempre nos han dicho, la capilla es de los chilenos, háganla usted. Y nosotros le decimos, no, que queremos tener su máxima opinión. Entonces hay un proceso también que estamos en esa etapa. Y también lo quiero decir, el proyecto está todo especificado, créanme, como han habido licitaciones que se han caído, nos ha dado pie para revisar más el proyecto y darle más vuelta. Sin embargo, a pesar de que ahora está hasta el último tornillo listo para poder construir, estamos abiertos a que podamos seguir en la etapa de construcción, perfeccionando y tratando de ser lo más fieles a la obra Gaudí. Y por último también decir que como equipo abrimos el proyecto a premios nacionales de arquitectura ya fallecidos, que fueron a nuestra oficina a discutir el proyecto con generosidad, entre ellos el exdecano de la Católica, Fernando Pérez, Cristian de Grote, Cristian Undurraga, gente que ha colaborado con el proyecto, más allá que esto sea de la Chile, la Católica. Este es un proyecto de Chile, y es más, este es un proyecto de América, que es lo más importante. Entonces, básicamente eso es una serie de decisiones como constructivas, que el espíritu ha sido no perder la línea Gaudí, pero dándole la contemporaneidad y el sentido que tiene que tener ahora, y sobre todo con el uso para la gente. Bueno, en la página web de la corporación algo se dice, hay que mejorarlo, pero está un poco esa historia. Yo creo que una vez, creo que fue don Nicolás Díaz, el papá, que era presidente de la corporación, papá de Gonzalo, que dijo, la capilla ya la construimos, no sé si fue él. Y yo dije, pero ¿cómo? Los que estamos aquí, o sea, ya armamos una comunidad, los mismos que estamos haciendo, estamos como patrimonio vivo en ello. Y ese espíritu se ha tratado de chorrear, de irradiar en la comunidad. Entonces se han empezado a hacer como actividades, destaqué la obra de Beatriz Valenzuela, de trabajar con la gente. Es un sector de clase media, en el terreno donde se emplaza, y hay sectores populares, hay feriantes. Entonces es muy bonito ver que va esta gente a las charlas y tú los escuchas hablar de Gaudí y los ves como muy comprometidos. Entonces, a través de talleres de distinto tipo, los principales han sido talleres de cerámica, pero también hemos dado cursos de geometría, en el fondo un poco preparando para que esté lo más asentado en la comunidad, en la gente, y no llegar e instalar como una capilla, como que fuera a enchufar algo que nadie se entera y qué es eso, o sea, algo que realmente la gente lo sienta de a poco suyo. Y lo más importante, creemos, es que eso que ya se está haciendo se construya y que esta sea una obra. O sea, cuando se construya esto, queremos que acá la ENOC, lo hemos hablado con Alberto, nuestra escuela acá, la Escuela Nocturna de Obreros de la Construcción, ENOC, participe y vayan los obreros, vayan talleres de la FAO, de otras universidades, a ver la obra, y ahí se empieza a generar como esta escuela y que quede. La capilla va a estar terminada, esto créanme, va a estar terminada en algún momento. ¿Y qué va a pasar al otro día? Claro, un plan de mantención, todo eso tiene que estar, pero tiene que haber un uso con la comunidad. Esto que explicábamos, una de las vertientes importantes es armar esa escuela de artes y oficios, que creemos que no es solo para construir, es para boloide y todo en piedra. O sea, esto se puede hacer tecnología, o sea, los principales edificios de vanguardia del mundo, Zaha Hadid, todos son en geometría arreglada, con los últimos avances computacionales geométricos. Entonces puede ser con materiales titanio, hormigón armado. No nos quedemos pegados en que va a ser de piedra porque es Gaudí. No, es en el fondo, como dijo Gaudí en una frase, sé que futuros continuadores, yo voy a estar muerto, seguirán la Sagrada Familia.
y habrán nuevas tecnologías. Yo no me cierro a eso, siempre y cuando se sea fiel a la geometría, a los códigos, a las formas, a la biblioteca de soluciones geométricas. Por eso creo que en Sagrada Familia, después de que murió Gaudí y quedó la guerra civil, quedó como destruido parte del material, han hecho un trabajo arqueológico de restituir a través de la geometría y los pedazos y los restos todo este legado. Entonces esa estructura, esa técnica va quedando y va dejando como un patrimonio cultural local. Y eso creo que hay que seguir haciéndolo con la comunidad. Pero creemos como corporación, lo que se ha hablado es armar un concurso, abrir un concurso. Por ejemplo, aprovecho la pregunta, hay un escultor japonés que se llama Etsuro Soto, que está trabajando en restituir todas las esculturas que Gaudí no alcanzó a terminar, y que él, tomando todo el simbolismo de Gaudí, ha ido completando, y él participó en las charlas que hemos hecho del proyecto y se comprometió a venir a Rancagua para poder transmitir a escultores todo el sentido de la obra que él ha hecho de los ángeles, de la Sagrada Familia, que está en la fachada de la Natividad. Entonces, todos esos elementos se ha decidido licitar una primera parte, que es la capilla, y en una segunda parte, cuando la capilla puede estar en construcción, y ahí licitar todos los elementos del arte sacro que van a complementar la capilla. Pero eso está considerado. De hecho, en el proyecto nosotros entregamos los términos de referencia de cómo deben ser los ángeles, las alturas, pero no podemos como arquitecto diseñar algo que tiene que hacerlo un artista y que tiene que sociabilizarse. Pero en el fondo lo que trato de decir es que es una capilla tal como está en los objetivos de la corporación, fundacionales. Cuando se fundó la corporación se dijo construir una capilla católica bajo el alero de la Iglesia Católica, pero dice sin distinciones ideológicas, políticas o religiosas. Eso está en estatuto y eso se ha respetado. Y como corporación se inició con la participación de la comunidad franciscana, después por razones de otro tipo se alejaron, y ahora estamos muy felices porque la comunidad franciscana volvió a la corporación, hay un director de franciscano. Entonces todo eso asegura que en el fondo la arquitectura de Gaudí, que es muy franciscana, y finalmente el padre Aranda era franciscano, que es quien pide esta capilla. Entonces que esté la comunidad franciscana de nuevo en la corporación, a mí me parece genial, porque además es la orden, de esa orden la que se pidió este proyecto. Pero es eso en el fondo. Bueno, agradeciéndole al profesor la presentación y la asistencia de ustedes, vamos a cerrar la transmisión de la actividad. Claramente aquí hay temas de discusión abiertos, ¿cierto? Quizás son 4 clases, ¿no? Cada pata de la mesa. Y la cuarta pata de la mesa es quién financia esta cuestión. Que es el gran desafío de esto para lograr los apoyos públicos y privados que esto requiere. Una gran convocatoria. Así que además los invitamos a que vean estas maquetas antes de retirarse y puedan observarlas. Esto no se expone habitualmente. Igual en Rancagua, en el emplazamiento, hay un pequeño espacio de divulgación del trabajo que se está realizando para lo que les interese. Y tal como dijo el profesor Matzner, aquí en esta facultad, la ENOC, que es nuestra escuela nocturna de obreros de reconstrucción, fundada en 1913, o sea, cerca de los años en que esto estaba ocurriendo, donde estudiantes y profesores, al principio voluntariamente y ahora ya con una colaboración bastante fraterna, digamos, se intenta enseñar a jefes de obra y capataces en las construcciones, y que ahora están innovando, por ejemplo, en prefabricación, en el CETEC de Carén, con tecnologías de última línea. Y la idea es que cuando el proyecto comience también tengamos a estos trabajadores de reconstrucción especializándose en estas áreas, y también estudiantes de la facultad vinculados y de todas las facultades y del mundo técnico de esta charla, que es el mundo del proyecto de arquitectura, más allá de lo que ocurra después con el arte sacro, con las actividades comunitarias y con el financiamiento, que es nuestro gran desafío. Así que muchas gracias a todos, bienvenidos y hasta pronto.